Muy buenos días a todas y todos, a nuestros 227 participantes virtuales y a todos los que están aquí en forma presencial. En nombre del programa de Cátedra de la Tierra, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad. Y el día de hoy nos sentimos honrados con un expositor de lujo. Voy a presentarles al máster Edgar Josué Mejía, quien es una persona que tiene una experiencia de 15 años trabajando en proyectos de meteorología. Él es egresado de la Universidad Complutense de Madrid, una de las universidades más famosas de España, precisamente en el área de meteorología. Actualmente es uno de los pioneros en el desarrollo de la meteorología en el país. Dirige el primer programa que podríamos decir es un programa de educación formal en meteorología. Ustedes saben que hasta este momento en el país ninguna de las universidades presentaba opción para el estudio de la meteorología como carrera, y ahora en la Escuela de Física, la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma, el máster Josué está desarrollando y dirigiendo este programa que nosotros sabemos que para el país va a presentar un aporte muy importante. Y bueno, sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida al máster Josué, quien nos va a hablar de un tema que es de suma importancia para nosotros. Con ustedes entonces el profesor Josué. Muchas gracias. Pregunta, ¿me pueden escuchar así, al fondo? Para no usar este señor ahorita. Mucho gusto. Gracias por haberme invitado y poder compartir con pues, los futuros docentes de nuestro país, ¿no? No hay cosa mejor que estar con ustedes, de verdad se los digo, y poder pues darles un poquito de mi área, un poquito de mi ciencia para que puedan tener ese conocimiento y lo puedan utilizar en la formación de todos los muchachotes que vienen adelante, ¿no? En este futuro. Hoy les vengo a hablar sobre lo que es, a ver acá, solo vamos a ver un segundo, listo. Hoy les vengo a hablar sobre lo que es el fenómeno del ENSO, que le llamamos comúnmente como el niño o la niña. ¿Y qué impactos tiene entonces a nivel pues de país? ¿Qué nos sucede cuando tenemos estos eventos? Ya sea un niño o una niña, vamos a ver por qué se llama niño, por qué se llama niña. Vamos a dejar preguntas, me gusta que me pregunten. Si vamos a tratar de dejar un espacio de preguntas al final. Pero si hay algo que les hace mucho ruido ahí, por favor, levanten la mano, que yo con gusto, me gusta interactuar mucho, ¿no? Con las personas que discuto en conferencias. Y como tal, pues, gracias de nuevo por haberme invitado. Voy a iniciar. Antes de comenzar, tenemos que entender lo que es un sistema climático. Todo está conectado. Absolutamente todo está conectado en el planeta como tal. ¿Vieron Avatar? Sí. Yo no he visto la 2, no me la cuenten. Pero sí vi la 1. Y algo que me llamó mucho la atención de esa película es que técnicamente en ese mundo todo estaba conectado, literal. O sea, lo podíamos ver cómo ellos se conectaban con los animales, con las plantas, y había pues esa alegría entre todas las especies que habían en ese planeta. Eso también sucede en nuestro planeta Tierra. Todo está conectado. Lo que nosotros hacemos genera un impacto, lo que otras personas hacen, otros animales hacen, también generan un impacto en los ecosistemas, sobre todo el animal hombre, ¿no? Nosotros somos los que estamos haciendo algunos impactos muy importantes. Y espero que me dé un poco de tiempo porque sí quiero amarrarles al final con lo que es el fenómeno del niño, con lo que es el cambio climático, y que ustedes puedan comprender un poquito qué es lo que está sucediendo y qué es lo que nos puede llegar a suceder en el futuro, sobre todo en especial para acá, para nuestro país. Como todo está conectado, entonces lo que sucede en una área termina afectando otra. Imagínense que de repente no precipita tanto, no llueve tanto, no como normalmente llueve en algún lugar. Entonces eso va a afectar directamente en muchos factores al territorio. En el tema de los ríos, los caudales van a disminuir. Si disminuyen los caudales de agua, va a disminuir, los que vivimos acá en Tegucigalpa sabemos lo que es estar en sequías. Cuando nos hacen racionamientos de agua y ya no sé si han escuchado hoy las noticias, para que se preparen un poquito, porque eso viene este año. Y es precisamente por eso, porque hay unos desequilibrios precisamente en la Tierra. Entonces, así en palabras muy resumidas, el planeta lo que busca es equilibrarse. El planeta busca equilibrarse de alguna manera. ¿Cómo? Bueno, equilibrarse en el aspecto de temperaturas, por ejemplo. Sabemos que la mayor cantidad de radiación solar llega a la latitud en la que estamos nosotros. Por eso ayer teníamos el equinoccio de primavera, que le llaman.
Es justo el momento en el cual los rayos son perpendiculares con la Tierra. Pero donde estamos nosotros, Honduras, que estamos en esa franja tropical, la cantidad de radiación es mucho mayor que en otros sectores, como los polos o las latitudes medias, donde está Estados Unidos, Canadá y Europa. Eso significa que hay más energía acumulada en la franja ecuatorial, donde estamos cerca de nosotros, la parte tropical. Entonces el planeta necesita equilibrar esa energía y mandarla hacia los polos. Y de los polos, si ustedes se fijaron hace poquito, hubo un frente frío, es el último creo que nos va a llegar, así que espero que lo hayan disfrutado, porque ya viene la época caliente, como le llamamos nosotros, porque la época fría es de noviembre a febrero, pero el planeta busca equilibrar esa energía, mandando ¿a través de qué? A través de corrientes marinas. ¿Alguien vio Nemo? Bueno, vieron en Nemo, mi escena favorita es cuando las tortuguitas. Suave, ¿cuántos años tiene? ¿Se acuerdan? Ah, eso sí va. Bueno, en esa parte se ve claramente que las tortuguitas van en una corriente marina. Es como un río interno del mar. Eso es cierto. Así son. Hay una que se llama la AMO, que transporta energía desde donde estamos nosotros hacia los polos. Pero de igual manera también vienen aguas frías hacia nosotros. ¿Para qué? Para buscar un equilibrio térmico. Si no tuviésemos ese equilibrio térmico, es decir, que estén las temperaturas lo más homogéneas posibles, esas variaciones de temperatura podrían generar fenómenos muy extremos atmosféricamente y oceánicamente hablando. Y ahí es donde vamos con el tema del fenómeno de Lenzo. Miren, el fenómeno de Lenzo como tal, vamos a ver un poquito, ahí tengo algunas animaciones para que ustedes puedan ver, pero es parte de algo que le llamamos nosotros variabilidad climática. Hay dos conceptos muy importantes en la vida del estudio de la atmósfera como tal, y es lo que le llamamos variabilidad climática y lo que llamamos cambio climático. ¿Okay? Son dos cosas muy diferentes que tendemos a confundirlas. He escuchado mucho que se dice un término que el ser humano no tiene memoria, dice. ¿Por qué? Porque la variabilidad climática como tal es algo que sucede siempre. Ha sucedido desde que estaban sus abuelos aquí, y ahora, y van a estar sucediendo de igual manera cuando ustedes ya no estén en este planeta por el tema del cambio climático, que es lo que nos da miedo, ¿va? Que nos perdamos como especie. Pero la variabilidad climática se va a mantener. ¿Y por qué creen que se va a mantener? Porque es propia del sistema. La variabilidad climática genera producto de ese equilibrio que les digo yo que busca la Tierra para poderse ajustar. ¿Saben que los polos no estaban ahí antes? Estaban más o menos donde estamos nosotros. Y de repente hubo un cambio y eso generó entonces de que ahora los polos estén donde estén. Pero la Tierra como tal busca esos equilibrios. ¿Vieron la era del hielo? La película de la era del hielo. Bueno, hemos tenido era del hielo en el pasado. Y hay registros científicos que nos dicen eso también. Entonces, eso es variabilidad. Por ejemplo, me va a decir usted, llovió mucho el año pasado. ¿Qué tal el año pasado? ¿Siente que llovió bastante? El año pasado llovió bastante. Venimos de una niña, ya les voy a explicar eso. Ahora vamos a entrar un niño. Y hay días en los cuales, años en los cuales llueve mucho y hay años en los cuales llueve menos. Por ejemplo, para ponerles en contexto, Tegucigalpa llueve en promedio 860 milímetros de lluvia al año. ¿Ok? 860 milímetros de lluvia. Recuerden ese dato porque vamos a ver unos diapositivas ahí que les van a dar miedo. Pero 800 milímetros de lluvia. Cuando tenemos un evento muy extremo, la precipitación puede caer casi el 40%. Hay datos que en el 82-83 hubo precipitaciones de 503 milímetros de lluvia al año, cuando normalmente caen 860. Pero cuando tenemos años muy buenos, que le llamamos buenos en agua, llegaron hasta 1400. Hablando de Tegucigalpa, ¿no? Porque en la cepa son 4000 milímetros de lluvia al año, en promedio. Entonces, la variabilidad climática es, este año llueve mucho, el año siguiente llueve más o menos. Hoy el tiempo se repite y seguimos en ese ciclo. Lo que pasa es que muchas veces tenemos memoria corta y no recordamos. Venimos ahorita de un periodo de 3 años consecutivos de niña. Eso significa que la lluvia estuvo por encima de la media en estos 3 años que pasaron, que no es muy normal que eso suceda. Ya vamos a ver esas anomalías. Y ahora vamos a un niño que vaya a disminuir la cantidad de lluvia. Y después una niña, y vamos a ir a un negro, después una niña, y vamos a estar en ese juego constantemente por toda la historia del planeta. Pero hay afectaciones que están generando el producto del cambio climático, y eso también quiero que lo veamos hoy. Entonces, el fenómeno del Lenzo, el fenómeno del Niño como tal, tiende a ser una parte de la variabilidad climática, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre variabilidad climática y cambio climático? Variabilidad climática es, como les digo, algo muy normal. Cambio climático es que nosotros, los seres humanos, estamos haciendo un problema ahí. Estamos generando un problema que está generando un impacto en el ambiente, en el planeta como tal. Y ese problema está haciendo que se caliente el planeta. ¿Ok?
Eso es, pero para poder entenderlo, muy fácilmente es a través de los tiempos o periodos de tiempo en el cual aparecen estos fenómenos. La variabilidad climática te puede pasar de 2 a 3 meses, 6 meses a un año, una década. Ahorita, por ejemplo, como les mencioné, de noviembre a febrero, entrada de frentes fríos. Los climas son un poquito más ricos en Honduras. Allá en el sur casi no les llega nada, porque ahí siempre es caliente. Pero acá en el norte llueve mucho en esta época y acá nosotros las temperaturas son bien ricas. Pero de ahí cambian. Ahorita ya va a cambiar y vamos a una época cálida. Pero eso es variabilidad normal. Eso sucede siempre. ¿Entiendes? Que pasamos, y todos los años pasa lo mismo. Solo que hay unos años en los cuales tenemos más frentes fríos. Este año no tuvimos tantos. En promedio son 16. Que entran en promedio a nuestro territorio hondureño que nos afectan son 16. Hay veces un poquito más, un poquito menos, por eso digo promedio. Pero ahorita llegaron menos, este año. ¿Ok? Y entonces pueden ser hasta décadas también. Pueden hacer variaciones de décadas de un fenómeno. Pero ya el cambio climático necesitas muchas décadas o siglos. Estamos hablando de que tenemos que analizar arriba de, por ejemplo, 100 años, que es lo que hizo el IPCC. Mínimo 100 años, dijeron, para poder entender si hay variaciones o no. Porque si no, no puedo venir y yo decir, voy a analizar 5 años y en estos 5 años tuve 3 años niña, mucha lluvia, y voy a decir, ah, no, técnicamente llueve bastante en Honduras. No es cierto. Simplemente es porque está el fenómeno de la niña generando así. Entonces necesito más años, necesito una muestra mayor, necesito más datos para poder determinar cómo se comporta realmente la precipitación, ¿sí? Entonces, ¿qué es el niño como tal? Bueno, el niño, perdón por acá, aquí, el niño se le conoce como la oscilación del sur, ENOS, así se le conoce. ¿Por qué? Porque es una variación de dos cosas. Es una variación de la temperatura en el Océano Pacífico y también la cantidad de presión atmosférica. Y allí sobre eso quiero que entiendan dos cosas. Presión atmosférica. La presión atmosférica, como tal, si recuerdan ustedes el concepto de presión que vimos en física en algún momento, o en ciencias naturales, o en el colegio, la presión es fuerza sobre área. ¿Qué significa eso? Imaginémonos que el techo de aquí es la atmósfera, ¿sí? Y hay un punto allá arriba, y entonces imagínense que todo lo que está encima de mí, aquí hay un montón de moléculas de aire que tienen un peso, pesan, ¿sí? Tienen masa. Y eso genera un peso debido a la fuerza de gravedad. Entonces, si yo tengo imagínense una columna sobre mi cabeza, hasta allá arriba, todo, y si encierro todo ese gas que está encima de mi cabeza, genera un peso sobre mi cabeza. Y ese peso sobre la área de mi cabeza genera una presión. Y a eso nosotros le llamamos presión atmosférica. Toda esta habitación, lo mismo. Sobre todo este techo, imagínense una columna hasta allá arriba, con todo ese gas generando una presión. Eso es presión atmosférica como tal, y se puede sentir. Los viejitos se duermen como a las 4 de la tarde. ¿Han visto ustedes eso? No, yo ya estoy viejito, a mí me da sueñito también, no lo voy a negar. Pero es porque la presión tiende a hacer unas variaciones ahí en esas horas, producto del calentamiento solar. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora les cuento detallitos que me encanta contar detallitos. El punto es que en esta área que ustedes ven aquí es el Océano Pacífico. Aquí se calienta de sobremanera porque el Océano Pacífico es de todo el planeta el área que está más despejada de continentalidad. Es decir, no hay territorio sólido, es agua. Y es un área enorme. Aquí está Australia, acá está América. Son 19,000 kilómetros. Lo que tienen ahí en donde se hace el análisis del fenómeno del niño. Entonces ahí, como les expliqué, en el Ecuador es donde la radiación solar incide más. Entonces se calienta de manera anómala ese lugar. Todos los años se va a calentar de manera anómala. Y nosotros específicamente trabajamos lo que es la sección, la área 3.4. Hay una área que se llama Niño 4, hay un área rojo que se llama Niño 3, y la que nos afecta a nosotros acá en Honduras es la 3.4, por eso se estudia esa área. Aquí está lleno de sensores, porque descubrieron que se daba algo ahí, ya les voy a contar cómo, y entonces se hizo el estudio de la temperatura del océano y de la presión atmosférica que se genera en estos dos puntos. ¿Ok? Entonces, el ENSO como tal, o el ENOS, perdón, en español, tiene dos fases, una cálida y una fría. La cálida es cuando ese le llamamos niño y la fría le llamamos niña. Así es esto. No sé por qué. Sí sé por qué, ya le voy a contar por qué. Entonces, el fenómeno del niño que ustedes ven aquí es la temperatura del océano. Esta imagen. Miren cómo se va calentando. Esto es color rojo. Esta fue del 97-98, que me gustó mucho por la imagen que tenía ahí, y se puede ver cómo todo el Pacífico se empieza a calentar. Miren esta área, ¿ves? De manera anómala. Se calienta más de lo normal.
El fenómeno del niño aparece entre 2 a 7 años. Saben que hace poco era de 4 a 7 años, pero cambió. ¿Qué habrá sido? Dice uno. No sé, ¿será el fenómeno, será el cambio climático? Puede ser. Pero ahora se está repitiendo entre 2 a 7 años el fenómeno. Quiere decir que puede venir dentro de 2 años, dentro de 3 años, dentro de 4 años y se repite de nuevo. La fase cálida o la fase fría. Y debe de estar 5 meses consecutivos con una temperatura por encima de la media del Océano Pacífico en 0.5 grados centígrados. Así de simple. 0.5 grados centígrados nada más. Si está así 5 meses consecutivos, ya se considera fenómeno del niño. Claro, se puede calentar más porque ya les voy a mostrar ahorita las intensidades del fenómeno del niño. Y cuando es el fenómeno de la niña, es que la temperatura de ese océano, que ven ahí como en azulito, está por debajo de la media en 0.5 grados centígrados por 5 meses consecutivos. Eso es lo que está como concepto generalizado, que la NOAA, que son los chicos de los Estados Unidos, trabajan en esto, definieron para poder decir que es un fenómeno del niño o que es un fenómeno de la niña. ¿Okay? Pero, ¿qué hemos visto nosotros en Honduras? Que ya en la práctica, cuando analizamos datos, nos damos cuenta de que no necesitamos que nos digan que es niño. Ya vemos que cuando el océano se va calentando de manera paulatina, ya nos está dando una afectación en las cantidades de precipitación en nuestro país. Entonces, eso también nos hace pensar, ¿no? Que debemos de estudiar un poco más esta área. Entonces, como les mencionaba, en esa pequeña grafiquita que ven ahí, de repente estamos en un niño, después caemos al neutro, y de ahí caemos a la niña, y estamos en ese juego. Pasamos de niña a niño, de niño a neutro, de niña a neutro, y así consecutivamente. Ahorita estamos en neutro. Venimos de 3 años de niña, caemos a una época de neutro, pero dentro de 3 meses vamos a caer al niño. ¿Ok? Esa es más o menos la proyección. Luego, tengo una animación aquí mejor para que la veamos más bonita y les voy a explicar para que les quede más clarito el fenómeno. Es que necesito una aplicación porque como ahora ya no se puede usar Java. Ok, fíjense. ¿Qué es en sí el niño entonces? El niño, les voy a tratar de explicar la parte física para después ver los impactos, ¿sí? Normalmente, no tengo ni niño ni niña, sino que en la normalidad de nuestro planeta, esa parte que ustedes ven en rojito, que aquí está Australia y allá está, aquí está Australia y allá está América, y esta pila de agua que está aquí caliente, se le conoce como una piscina de agua cálida, así le llaman normalmente los científicos que estudian esa área. ¿Por qué se genera esa piscina de agua cálida ahí? Por lo que les dije. El área que está entre Australia y América es un área bastante grande, totalmente despejada, llena de agua. ¿Qué pasa con el agua? Tiene propiedades bien interesantes. ¿Han estado en una piscina bañando cuando está, y que llueve? Ya viene Semana Santa, ¿no? Bueno, uno está en una piscina bañando ahí, relajando con los amigos, los hijos, la familia, quien sea, y de repente empieza a llover. Primero el cloro en los ojos, pues, problema, yo lo sé, pero hay veces que uno se hace el fuerte y se queda ahí porque es rico estar ahí. ¿Qué pasa? Si ustedes se salen de la piscina, empiezan a sentir mucho frío, ¿sí? Y dicen, bueno, qué lado que está más rico ahí, y se vuelven a meter a la piscina. ¿Sí o no? Hasta que le ponen los deditos de viejito. Sí, clásico. Después pasa un tiempo determinado y el agua, entonces, alcanza la misma temperatura que está afuera, porque empieza a rozar el viento y entonces empieza a transferir a través de varias transferencias de energía, sobre todo conducción, entonces genera que la temperatura del agua se enfríe. Y cuando se enfría esa agua, entonces, ustedes ya no quieren estar ahí, pues se la dan, ¿no? Se van. Ok. Pero si analizamos ese ejemplo, quiere decir que el agua se tarda un tiempo determinado en soltar esa energía que estuvo capturando todo el día. Se estuvo calentando por el sol, por eso estaba calientita y ustedes dijeron que rico. Pero después se equilibra con la temperatura de afuera. Pero entonces pasa un lapso de tiempo. El agua tiene esa propiedad, que logra mantener la energía que absorbe de los rayos solares dentro de ella. Y después la libera. En otros casos se queda en el mar, que es otro tema, pero sucede, ¿sí? Entonces, toda esa agua cálida que ustedes ven ahí, por lo general está ahí. Eso significa que aquí llueve mucho. ¿Por qué? Aquí llueve mucho. Porque, sí puedo usar el cursor acá, perdón, yo caminando para allá. Aquí llueve mucho porque como está muy caliente, tiende a evaporarse el agua. Y la evaporación, convertir agua líquida a agua gaseosa, ¿no? Como tal, perdón. Entonces a gas se eleva y eso genera de que se formen nubes y que llueve. Eso es lo normal, ¿ok? Sin embargo, después, bueno, acá en este mapa mundi ustedes pueden ver, miren, toda el área despejada que está en el Océano Pacífico para que tengan una idea. Eso está más o menos a escala. Vienen los vientos alisios. Los vientos alisios son unos vientos que a nuestro territorio llegan del noreste
¿sí? Deberían de venir del norte al Ecuador y del sur al Ecuador. Sin embargo, la fuerza de Coriolis, debido al movimiento de rotación de la Tierra, hace que ellos se desvíen y agarren ese movimiento que ustedes ven así, es decir, viene así y agarra hacia el Ecuador y terminan confluyendo en el Ecuador. Pero los vientos como tal tienen una fuerza y van arrastrando el agua que va pasando por encima, cuando el viento va pasando por encima del Océano Pacífico aquí, empieza a arrastrar esa agua, miren, y la lleva para acá. Es como que esa pila de agua cálida la empuja para allá. Y literalmente hay un apilamiento de agua allí. O sea, el mar, uno pensaría que está así, ¿no? Entonces termina así, con una pendiente entre 40 y 50 centímetros de altura, de este lado de acá, de Australia, para que tengan una idea. ¿Por qué? Porque el viento lo va empujando. Es como que yo lo voy empujando y lo voy apilando hasta que llegue un punto acá que estoy bien apiladito, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a llover más en esta zona. ¿Por qué? Porque el agua cálida se mueve entonces para esta parte y empieza a llover. Eso es lo que normalmente debería de pasar. Sin embargo, bueno, aquí está más o menos un ejemplo para que vean el arrastre de las aguas superficiales que les estoy mencionando. Y si le damos ahí, se puede ver un apilamiento acá. Puede llegar a 50 centímetros de altura ese apilamiento de este lado de acá, para que tengan una idea. Ahora, ¿qué pasa entonces en esas épocas? Lo que sucede es que como el viento apila toda esa agua para allá, en esta zona que ven aquí, ustedes saben que Perú, entre Perú y Chile es una de las zonas pesqueras más grandes del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos vientos alisios, al apilar el agua para allá, el planeta busca su equilibrio. Si me quitas agua de aquí y me la pasas para acá, yo necesito sacar agua. Entonces saca agua de las profundidades. Le llamamos upwelling o afloramiento de agua en español. Quiere decir que la agua profunda del océano tiende a subir. El agua profunda está muy rica en nutrientes. Entonces, comidita para los pececitos. Entonces, los pececitos se van para ahí y se van a comer y hacer todo lo que tienen que hacer ahí, ¿no? Entonces, por eso hay una producción muy grande de pesca en Perú y Chile, que por eso ha sido una guerra bien grande, ¿no? Pero bueno, ya otra historia. El punto es que es debido al viento. Simple, algo físico, ¿no? Me genera eso y gracias a Dios ellos aprovechan eso. Pero ¿qué sucedió? Estos chicos detectaron que en cierto periodo de tiempo, ahí viene el upwelling, perdón, se me había olvidado esa parte, y miren cómo sube, el viento trae el agua para acá y sube nutrientes de acá. Aquí hay una cosa que le llamamos termoclina, ya la vamos a ver, pero no voy a entrar en esos conceptos ahorita, pero el punto es que aquí, chicos, ellos empezaron a detectar que de repente ya no habían pececitos, como antes. Es decir, de un año para otro, o de un par de años para otro, perdón, ya no habían pececitos, que la pesca disminuía en cantidades y daba más o menos allá por diciembre. Por diciembre es donde se empezaba a ver el impacto. ¿Y qué pasó aquí? Entonces, claro, estamos hablando de no 5 pesos, ¿va? Estamos hablando de mucho dinero porque es una de las industrias más grandes que hay. Entonces, no, empezaron a preguntarse qué pasó aquí, vamos a llamar a los científicos que me vengan a decir qué está sucediendo y así se detectó el fenómeno del niño. Así se detectó. Por eso, en muchos lugares, bueno, en Brasil le llaman el niño travieso. Y entonces, si empezamos en diciembre, ¿qué relacionamos nosotros con el niño? ¿Diciembre? ¿Alguien? ¿Diciembre y niño? ¿Qué? ¿No escuché? Bueno, Jesucristo. Es Navidad, el nacimiento de Jesucristo, según nuestra cultura religiosa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por eso le llamaron el niño. De ahí se fueron con eso, con el niño Dios, la parte católica, ¿sí? Entonces, como les menciono, ese es el comportamiento normal, ¿sí? Llueve mucho en esta zona de acá. Ahora, cuando se da el fenómeno del niño como tal, lo que sucede es que los vientos alisios que ustedes están viendo en rojo se debilitan. Ya no son tan fuertes como son normalmente. Bueno, no tan fuertes, sino que son normales a una velocidad determinada y de repente su magnitud disminuye. Pero también hay momentos en los que su magnitud aumenta, que es cuando tenemos el fenómeno de la niña, que ahora vamos a explicar. Pero en el fenómeno del niño, los vientos alisios disminuyen su fuerza. Entonces ya no tienen esa capacidad de apilar el agua hacia la zona de Australia. Ya no pueden más. Entonces, como ya no pueden más, ese apilamiento de agua, lo que va a hacer es que se va a venir para acá, porque ya no tengo una fuerza que me lo pueda mantener. Ahí se dan un montón de cositas físicas
porque hay un apilamiento y eso cuando se rompe ese equilibrio genera una onda que le llamamos onda de Kelvin y pues eso se transmite hasta donde estamos nosotros, nos impacta, no es que sea un golpe como el de Goku, que refiere un viento así medio loco, pero sí se da una afectación y toda esa agua se viene entonces hacia nuestro territorio. De su territorio hablando de América como tal, ¿no? Ya no se queda ya por Australia, sino que se empieza a mover para acá. Y eso hace entonces que la pila de agua se mueva al este. Entonces ya no va a llover donde estaba lloviendo antes, ahora va a llover donde está la pila. ¿De acuerdo? Eso es el fenómeno del Niño en breves palabras. O sea, sencillamente eso es lo que sucede. Los vientos alisios con poca fuerza empiezan a perder esa fuerza y entonces se generan las aguas cálidas en esa parte y empieza a llover. Pero ahí llueve, en Honduras deja de llover. Y eso es lo loco de esto. Lo loco de esto es que algo que sucede en un lugar termina afectando al mundo en diferentes formas. En formas opuestas, mejor dicho. ¿A qué me refiero? Cuando tenemos el fenómeno del Niño, esas condiciones que les acabo de explicar, lo que va a pasar es que en Honduras deja de llover. Entonces, si ustedes se fijan aquí en esta imagen, tenemos una zona roja, es decir, seco. Llueve menos de lo que debería de llover. No es que deja de llover, llueve menos. Pero miren acá arriba, una zona húmeda. Llueve muchísimo, muchísimo más de lo normal. Y así sucesivamente en todo el mundo, que es lo que se ha podido lograr analizar. Entonces, en algunas partes del mundo, el fenómeno del Niño genera lluvias torrenciales por encima de la media y en otras partes del mundo genera sequías. Disminuciones de precipitación, como por ejemplo a nuestro país. El caso de la Niña, entonces, es diferente. La Niña, como tal, es que genera lluvias. Perdón, ahí está. Genera lluvias porque los vientos, lo que hacen los vientos alisios con la Niña es que se aceleran más de lo normal, se vuelven muchísimo más fuertes. Y al hacer eso, entonces, mandan esa pila de agua, miren, más hacia acá. Vamos a ver si se ve el ratón aquí. Más hacia acá. Las termina de empujar más y entonces llueve mucho acá. Pero a nuestro país nos genera muchas lluvias. Muchísimas lluvias. Ahí me tomé un poco de tiempo explicando esa parte, ¿sí? Entonces, le llamamos teleconexiones a eso. Como un fenómeno en un lugar determinado afecta a otras partes del mundo de diferentes formas, ¿ok? Ahorita tenemos unas condiciones actuales del fenómeno del Niño. El segundo jueves de cada mes, la IRI, que es una universidad de Columbia en Estados Unidos, se ha dado la tarea de trabajar esta información y mandarle los datos a las personas para poder decirles, sí. Ok. Vamos a de nuevo acá. Ahora sí. Entonces, todos los segundos jueves de cada mes, el pronóstico manda y dice... ok, perdón, es que... Lo siento. Duplicar presentación. Eso fue lo que hicimos ahora. Gracias. Entonces, todos los segundos jueves de cada mes, esta universidad da un aviso y dice, así van a ser las condiciones del fenómeno. Va a ser niña, neutro o niño. Actualmente, esto fue el jueves, el segundo jueves de este mes, se puede observar claramente aquí, estos son una serie de modelos. Modelos dinámicos y modelos estadísticos. Y los modelos tanto dinámicos como estadísticos dicen que venimos para un fenómeno del Niño. ¿Y dónde más o menos se va a dar esto? Miren, aquí más o menos finales de abril, principios de mayo, ya vamos a ir subiendo. Ya en junio, técnicamente sobrepasamos los 0.5 grados. Entonces, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, vamos a tener el fenómeno del Niño. Ya vamos hacia ahí. Pues ya viene que vamos a estar con temperaturas más cálidas en el océano, porque así es como miden ellos, y eso nos va a determinar entonces de que vamos a tener un fenómeno del Niño. Pero la pregunta es, ¿qué fenómeno del Niño sería? Porque, vamos a ver aquí las condiciones. Esta es una página que se usa, que es IRI Columbia, que les mencioné. Si alguien está interesado, se los puedo enviar después. Si quiere ver detalles, aquí está toda la información de los modelos. Pero algo que me llamó a mí la atención es ver el promedio de todos los modelos, que eso es lo que se hace. Se promedian todos los modelos para ver el comportamiento de lo que se espera. Y lo que nos está diciendo ahí es que vamos a tener un niño débil. Y yo no diría, que bien, me alegra que sea débil y que no sea fuerte. Claro que me alegro que sea débil y que no sea fuerte, porque si es fuerte, el impacto va a ser mayor. Si es débil, no va a ser tan grande, pero hay impactos importantes.
porque la atmósfera es caótica. De repente estamos débiles y genera problemas muy grandes, para decirles algo así, en pocas palabras. Entonces, es complejo analizarlo y verlo o determinar qué impacto vas a tener. Lo único que podemos hacer es ver nuestra historia y ver cuando hemos tenido un fenómeno del niño como ese, con esas magnitudes, qué es lo que nos ha impactado, cómo nos hemos visto afectados. Y entonces, basándonos en eso, podemos determinar qué tan grande va a ser el impacto del fenómeno en nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que nos importa al final? Pero voy a adelantar porque ya aquí. Entonces, miren, cuando tenemos el fenómeno de niña, pasa algo muy interesante también en nuestro país, en el planeta, pero sobre todo en nuestro país. Se generan más ciclones tropicales. Ciclones tropicales, huracanes. Si les suena por ahí Eta y Iota, o si les suena Mitch, ustedes están chiquitos, no lo vivieron. Yo tuve que cargar toda la tubería del Sana de Catacama porque hoy dio lanchas y que fue divertido cuando estaba en el colegio. Pero muchas muertes se dieron con el Mitch. Cuando tenemos el fenómeno de la niña, la cantidad de ciclones tropicales en el Atlántico aumenta y tenemos muchísimos ciclones tropicales. Cuando Eta y Iota estábamos en la niña y rompimos los récords de cantidad de huracanes. Nos comimos todo casi el vocabulario griego, por eso ya no se va a volver a utilizar. Es que es bien interesante eso porque saben que antes solo tenía nombre de chicas los huracanes y ahora tienen nombre de chicos también porque se quejaron, pues lo justo. Porque como hay una cantidad de nombres ahí, Berta, María, Juan, entonces ahora hay un Axel, un Josué, un Marco, y así. Cuando tenemos el fenómeno del niño, es al revés. La cantidad de ciclones tropicales disminuye. No hay tantos ciclones tropicales, pero se puede venir uno de esos pollones, porque está caliente el océano. Entonces, no es la cantidad de ciclones lo que nos preocupa. Lo que nos debería de preocupar es la intensidad del ciclón. Cuando digo ciclón, puede ser tormenta tropical o huracán o depresión tropical, ¿ok? Pero lo que nos interesa es la intensidad. Fíjense que Eta y Iota entró a Honduras como depresión tropical, no entró como huracán. A Nicaragua entró como huracán. Pero a nosotros, cuando entró como depresión, por la posición de nuestras montañas, es más que suficiente. Ahora, imagínense que hubieran entrado como huracán. La historia hubiera sido otra, porque yo cada vez que me pongo a recordar las imágenes que vi, no puedo evitar no querer llorar. O sea, lo siento, no, yo soy bien sensible. Porque quería llorar y me imagino siempre la imagen del helicóptero que se baja, no sé si la vieron, de las Fuerzas Armadas a rescatar a una familia de una señora. Ay, demonios. Perdón, es que yo lo vivo mucho esto y paso estudiándolo y paso estudiando los impactos. Me hizo llorar, o sea, no lo puedo evitar, porque realmente las personas de más escasos recursos son los que terminan teniendo afectaciones más grandes y tenemos gente que muere. No es cuestión de que estamos hablando de que perdí algo que lo voy a recuperar, que nos cuesta un mundo recuperarlo, sino que realmente hay personas que mueren, niños que mueren ahogados. En el Mitch fue una cosa horrible, pero bueno, me salgo del tema y voy a regresar al ENSO. Ok, fíjense, cada vez que vemos un fenómeno del niño como tal, se han generado sequías graves. Entonces es simple, se hizo una correlación entre el fenómeno del niño y las cantidades de lluvia en un lugar y se determinó de que las precipitaciones disminuyen y hemos tenido sequías gravísimas como el 88, 89, 74, 89, 2015, que fue 2014, 2015 y 2016, la más fuerte que nos ha impactado hasta ahorita. Y cuando tenemos la niña, se han dado abundantes precipitaciones generando inundaciones repentinas muy grandes. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿está bien decir que eso es una cosa natural, un desastre natural? ¿Creen que podríamos decir que es un desastre natural? Cuando vemos un montón de muertos producto de un huracán o mucha gente perdiendo todos sus cultivos o muriendo de hambre, o niños con problemas de desnutrición. ¿Creen que le podemos decir desastre natural? Yo digo que no. Y creo que deberíamos de quitarnos de la cabeza eso, porque los fenómenos como tal se van a seguir manteniendo y van a seguir existiendo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí el problema somos nosotros, que somos muy creativos para ubicarnos en situaciones de riesgo. Producto de la pobreza, yo lo sé. Pero aún así, políticas públicas, ¿ok? Ese es todo un tema de discusión que sí me gustaría que lo traten de ver en el futuro, porque es algo que se debe de trabajar para transmitirlo a nuestros estudiantes, a nuestros niños, porque al final de cuentas, como decía una profesora del instituto, que ella es especialista en gestión de riesgos, el problema aquí dice que es una vulnerabilidad social, me decía. Y yo, wow, ¿qué sucede? Que somos nosotros los que nos ponemos en esas posiciones, producto de la pobreza y producto sobre todo, como les dije, de que nuestros gobernantes no nos guíen como debe de ser, no inviertan como deben de invertir. Esa es mi crítica personal, ¿no? Pero, bueno. Entonces, volvamos acá. Fíjense, en esta gráfica traté de condensar lo que es los fenómenos más extremos que hemos tenido. Entonces, el niño como tal, de acuerdo a la temperatura, este es un ONI, el índice de ONI se le llama, aquí,
Si ustedes se fijan, si está por aquí entre 0.5 y 1, se le considera débil. Moderado entre 1 y 1.5. Entre 1.5 y 2 se le considera fuerte. Y muy fuerte es arriba de 2. Es cuando la temperatura en el océano a los 3 meses consecutivos está por encima de ese valor. Se hace un promedio para poder determinar ese índice. Entonces, muy fuertes hemos tenido pocos. El 65-66, 72-73, 82-83, 97-98, 2014-2015, 2016. Muy, muy fuertes. Y después hemos tenido una serie de fuertes, moderados y débiles, ¿sí? Hablando del niño como tal, ahorita vamos a tener un niño débil. Ahora, el fenómeno del niño, y se los pongo en rojo, representa la mayor causa de pérdidas en el sector agrícola en el corredor seco de Honduras. Según los datos obtenidos en los últimos 30 años, el número de personas afectadas asciende a 2.2 millones, ahí está mal, 2.150.000 personas afectadas. Eso es lo que ha afectado, según datos de CEPAL del 2018. Y 3.000 millones de dólares en pérdidas agrícolas y pecuarias aproximadamente. Eso es lo que nos genera un fenómeno como estos, fenómeno atmosférico. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Es como cuando nosotros tenemos que nuestros papás nos dan nuestro billetío, los que trabajan ahí ahorran y ponen el billetío para el mes. Y de repente se van a una fiesta o quieren llevar a la baby o al baby, porque ahora nos invitan a chicas, gracias. Y se los quieren llevar a una cena de que hubo a un lugar romántico y gastan el billetío del mes, pues. Se van a quedar comiendo aire por el resto del mes. Y no sucede mucho, pues. Está bien, es válido. Pero ¿qué pasa? Hay épocas de vacas gordas y hay épocas de vacas flacas. ¿Qué significa esto aquí? Que hay años en los que llueve mucho y hay años en los que llueve menos. ¿Qué debería de hacer yo? De mi billetío decirle a la baby, mira, una peleadita de ahí, o que mira que la crisis está fea, pero con mucho amor, vamos a compartirla. Porque no puedo gastar, porque viene un año en el cual no voy a tener trabajo, no sé qué. Entonces, tratar de ahorrar para eso. Lo mismo con el agua. Debemos de capturar esa agua. Ahorita que estábamos en estos años, ustedes iban a ver los ríos caudalosísimos. Si ustedes miran ese río, ¿y qué pasa cuando ustedes ven ese caudal de río? ¿Qué creen que pasa? Que todo va para el mar. Ahí van a dar todos los ríos, al mar. Y pasa toda esa agua, y entonces no la capturamos. No la agarramos, no la cosechamos, que es el término que se usa ahora. Cosechar agua. ¿Para qué? Para guardarla para cuando tengamos problemas. No tenemos esa cultura, porque creemos que siempre vamos a tener ese billetío extra. Ve, esa cantidad de agua extra. Entonces vamos a poder andar comiendo donde nosotros queramos, yendo al cine y nada. Hay que guardar un poquito, ¿sí? Entonces, eso mismo aplica para esto, chicos. Tenemos memoria corta. Y después van a ver, ahorita van a empezar a ver las noticias. Tenemos problemas de agua. Racionamientos. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? Y van a ver un montón de noticias ahí en 3030, Canal 11, HCH, todos los canales que ustedes vean. Eso es lo que viene ahorita. No lo duden. Y van a decir, pues sí, ¿por qué no pensamos en esto el año pasado? Pues? Pero ya están trabajando. No voy a criticar de todo al gobierno. Están haciendo algunas represas. Tengo entendido que el actual alcalde está siguiendo un proyecto del alcalde anterior y van a hacer una represa para podernos apoyar aquí en Tegucigalpa, que estoy pensando en Tegucigalpa. Porque en Tegucigalpa nos quedamos hasta 30 días, 20 días sin agua. Y tenemos que estar comprando en una pipa y hay veces que no hay. El aseo, ustedes se dejan de bañar, vienen todos olorientos aquí. Y cosas así, ¿no? Ustedes ya venís así como que también te quiero. O se compran más perfume, que esa es la otra. Ok, aquí les traía una serie de impactos de lo que ha afectado, pero así solamente quiero rápidamente, por cuestión de tiempo, les quiero decir que en el 30-32, que no tenemos datos, se habla que mucha gente transmitió de que tuvimos una sequía muy, muy fuerte, pero no tenemos información. 82-83 se habla de afectaciones, impactos en la pérdida de bosque, que los incendios tienden a incrementarse también. Y perdemos muchas hectáreas de bosque. En el 91-92, 97-98, 2003, pero ¿saben qué? Este trabajo, hicimos una consultoría nosotros para la Cruz Roja y de ahí lo sacamos. Nos dedicamos a buscar información para poder determinar impactos. ¿Saben qué? No hay datos. No hay datos. No hay datos. No hay una institución que me diga a mí, yo estoy recopilando la información de impactos de sequía. No hay. O de inundaciones por fenómenos extremos. ¿Cómo creen que conseguimos eso? Buscando en periódicos. Entonces, de repente, el periodista escribió ahí, gran inundación, que se cayó el cielo, que no sé qué. Claro, con su léxico, ¿no? Sin algo científico, sino que contando lo que vio. Y gracias a eso, tenemos una idea de los impactos, pero no podemos cuantificar. Y eso me da frío. Porque como científicos, como profesionales, que vamos a hacer nosotros como licenciados, ustedes saben que nos tenemos que basar en evidencia.
Necesitamos datos para poder determinar, para poder construir, para poder generar políticas públicas. Pero ¿cómo voy a saber yo si no tengo el exacto dato del 82-83? Y ahorita me dicen que va a venir un 82-83, que no es cierto, porque el 82-83 es muy fuerte. Pero imagínense que pasara y yo cómo voy a decir, ¿qué pasó con el 82-83? Para prepararme, si no tengo la información. Allí tenemos que trabajar. Y ese es uno de los mensajes que les quiero dejar en su cabecita. Tienen que dejar el mensaje de que deben de medir para que transmiten eso, chicos, cuando estén en clases, en cátedras con ellos. Tenemos que meterles eso en la cabecita a los niños. Tenemos que cambiar ese chip. Esto que ven aquí es un mapa de precipitación del territorio hondureño. El corredor seco como tal, siempre me voy para allá, que yo me muevo mucho, perdón, pero es acá. Vamos a ver, aquí. Es todo esto que ven más o menos de un colorcito menos azul, a excepción del lago de Yohoa, que aquí llueve sumamente interesante por la forma de cómo están las montañas. Pero esa es otra clase. Pero el punto es que aquí no llueve casi nada. ¿Saben qué pasa con el corredor seco? Es centroamericano. Creo que tengo una imagen de eso. Ahí está. Es el corredor seco centroamericano. Miren, es la zona que menos llueve en Centroamérica. Y es la zona que se va a ver más afectada por las sequías. Como es la zona que menos llueve, es donde menos va a llover. Y lo peor de la historia es que donde está concentrada la mayor cantidad de personas de escasos recursos que usan, a mí siempre se me da la palabra, pero es cultivo de subsistencia. Algo así le llaman. Es que yo siembro mi huerto para comer yo y mi familia. ¿Y de qué dependen? Del agua que cae del cielo. No tienen sistemas de riego por goteo, como vemos a esas meloneras. No. Son personas de escasos recursos que cosechan su alimento y no tienen idea de la cantidad de personas que son. Yo no sé si ustedes son algunos de esos o no sé, pero yo siempre le digo a mis estudiantes, vivimos una burbujita. Y por eso me encanta irme de gira y que veamos lo que pasa en cada comunidad. No a una ciudad como la Ceiba, ir a bañar allá y pasarla bien, tirarme el cangrejal, no. Sino que ir a aldeas en donde ellos tienen este tipo de subsistemas para poder vivir. Da frío y dan ganas de llorar. Se los digo. Sí, tengo tiempo. Miren, una vez fui a un lugar en Comayagua y andaba visitando una comunidad pech. No, Tolupana. Y Tolupana. El carro llegaba hasta cierto punto y tuvimos que caminar 2 horas y algo, montaña arriba, porque el carro no subía. Entonces, claro, a mí me encanta caminar. Mi equipo de trabajo, cipotes de mi trabajo de investigación, caminan porque caminan. El punto es que íbamos subiendo. Y yo siempre camino chocolates porque yo saqué una clase de montañismo y me enseñaron senderismo. Y me encanta hacer senderismo, pero el chocolate te ayuda cuando estás cansado porque te da energía. Entonces yo siempre camino chocolates en mi mochila, cuando camino, cuando voy a giras. Y vi un montón de niños, entonces ni modo de dar chocolate a los niños. Pero lo que me mató fue que venía una señora con una pailita de esas que usamos para la pila, para sacar agua, como con 10 chatas. Yo le llamo chatas en Olancho, pero acá le llaman morocas, creo. Sí, va, morocas. Son como los mínimos, pero más gorditos. Chata. Yo le digo chata. Como la chano que se respeta, ¿va? Pero bueno. El punto es que ella venía como con 10 chatas, con una niña como de 4 años, caminando desde la comunidad hacia la ciudad que se llama Victoria, en Lloro, con Lloro. No fue en Comayagua. Entonces yo la miro venir y le pregunto al guía, ¿va? Ey, no, es que me dice, míreme. Entonces yo, no, hablé con ella y entonces yo siempre platico, me gusta ser jovial porque uno nunca sabe. ¿Entienden? Hay que ver amistades. No digo que soy dolancho, pero los solanchanos somos sociales. Somos de los más sociales que hay en el país y los más amables. A los chicos les recomiendo que tengan, no, a las chicas que tengan una suegra olanchana y me van a entender. ¿Ok? Pero bueno, el punto es, le digo a la señora, no, chatas, y yo, véndamelas, le digo, porque tengo hambre, yo pensando en ayudarla en ese momento, ¿va? Entonces viene y me dice, sí, no me acuerdo cuánto era, eran como 30 lempiras. 30 míseros lempiras. Y yo no camino efectivo porque como todo tipo que vive en la capital, y empiezo a ajustar, sí, pues, ¿cuánto andan? Démosle más, solo ajustamos 150 lempiras. Se lo dimos a ella muy alegre, siguió caminando para abajo. Y me dice el guardia, el señor que guía, ingeniero, me dice, qué buena obra la que hizo usted. Mire, y yo, ¿qué pasó? Le dije, no, me dice, esa señora, me dice, allá arriba, me dice, puede generar muchas cosas para su subsistencia. Ustedes la vieron con trapitos, descalza, bueno. Pero me dice, hay 2 cosas que no puede generar. Y es el azúcar, entonces compran rapadura, y la manteca. Entonces, van a vender chatas al pueblo para poder comprar eso.
Ya. O sea, realmente da tristeza, realmente dan ganas de llorar, realmente te toca el corazón, realmente te das cuenta de que vives en una burbuja, porque 30 lempiras, hombre, lo gastan ustedes en qué, en una granita, ¿no? Más valen 45. Un cafecito, hasta así. Lo ven, y esa gente técnicamente vive con eso al día. Según estudios de la CEPAL dicen que muchas familias viven con menos de $1 diario para comer. La gente del corredor seco es la más afectada en Centroamérica. En Honduras, miren todo el área del corredor seco, en comparación, porque eso es esta escala de nuestro país. Y hay zonas que son más fuertes que otras el impacto del fenómeno del niño. Por eso es que debemos de estudiar el fenómeno del niño. Y ya me regué mucho, así que voy a seguir porque 5 minutitos, pero es que me emociono. Entonces, volviendo al tema, ¿no? Porque me encanta contar historias, pero es que quiero que entiendan lo que es realmente el impacto de estas cosas y cómo nosotros no podemos estar preparados para esto, porque somos países de escasos recursos. Un amigo que vive en Miami, del colegio, se fue para allá y él está viviendo en Miami, perdón, y los sectores tropicales los afectan mucho, ¿saben? A Estados Unidos. Nosotros somos el país más vulnerable a nivel mundial por la posición geográfica en la que nos encontramos. Siempre estamos 1, 2, 3 en los primeros lugares, pero a Estados Unidos siempre le pegan. Pero me decía un amigo, no, hombre, que nos peguen, es buenísimo. Yo, ¿qué? Le digo, están loco. Los huracanes se llevan todas las casas, pero en 2, 3 meses se levantan. Y él dice, tengo chamba, como, genero, construyo, wow. Dice yo, bueno, le digo, aquí en Honduras, la vez pasada, hace 2 años, me acuerdo, porque me toca ir al centro universitario de la universidad allá en La Ceiba, entonces yo me tiro por La Barca, ¿sí? No sé si conocen, ¿sí? Había un puente Bailey, como por más de 20 años, ya construyeron, que se lo llevó el Mitch, el puente, y dejaron un puente Bailey, 20 años, me bajé del carro, me estacioné, y le hice así, ¿ve? Gracias a Dios, o sea, no lo puedo creer. O sea, eso nos hace evidencia de cómo estamos nosotros en nuestro país. No tenemos capacidad de reacción. ¿Me explico? Sí, me salí un poquito del tema, pero me explico, ¿no? Porque eso quiero que lo tengan en mente, porque ese es el cambio de chip que debemos de hacer a las próximas generaciones. Porque si no, vamos a estar hablando de racionamientos. Y nos van a decir ahorita, no, cuida el agua, porque en tu casa va a dejar de llegar el agua. Y entonces te va a salir más caro, no te vas a bañar y un montón de problemas. Sobre todo no te vas a alimentar, porque el aseo es importante. Cambio climático, es que el cambio climático nos está afectando, chicos, ya van a ver los políticos, acuérdense de mis palabras. El cambio climático está generando que ya no haya lluvia. Ah, ok, cambio climático, qué bien. Me cae mal que digan eso. Yo creo en el cambio climático, pero me molesta que las personas utilicen porque es más fácil lavarse las manos y decir, disculpa, cambio climático. Ah, no, es que yo ando enojada porque es el cambio climático. Y como está bien caliente la temperatura, yo ando enojado, no es mi culpa, o sea, ¿qué te pasa, Hugo? Ah, no, es el cambio climático. No es cierto. Y hablamos de inundaciones repentinas y hablamos de sequías, que es lo que nos va a venir este año. Pero nadie habla de la variedad climática. Nadie dice que esto es algo que sucede todos los años, de una manera o de otra, solo que va cambiando. Pero ahí va, de la misma manera. Nadie lo dice. Porque ahí es donde debemos de planificar. Pero entonces, ¿qué debemos de hacer? Y ahí es donde quiero llegar con ustedes. Debemos de concientizar. Debemos de concientizar, debemos de educar, y ahí es donde están ustedes. Por eso me encanta estar aquí. Me dijeron que lo podía dar virtual y yo no les quería ir a ver la cara a los profesores, digo yo, esas profesoras que van a salir de la pedagógica, porque quiero que se queden con esa imagen. Debemos de concientizar a las personas para que hagamos cambios. Debemos de concientizar a los niños y a los adolescentes para que cambiemos el chip, porque si no vamos a seguir trabajando de la misma manera. Yo le preguntaba una vez a alguien y le decía, hey, ¿qué haces si, por ejemplo, no sé, aquí en Tegucigalpa yo vivía en una colonia que habían hecho unas pilas y llegaba el agua y entonces se llenaba la pilita, pero cuando se les arruinaba el flotador, que es como el del baño, se cierra porque se sube, ¿no? Y se cierra la llave, empezaba a caer el agua y a botarse toda la noche. Y arriba vos mirabas que el agua no les llegaba, ¿no? Porque la presión no alcanza para arriba. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Le irías a tocar la puerta así? No, es que tenés cara de enojado. No. Le irías a tocar la puerta al vecino y ¡ay, Dios, mira que yo le he cerrado la llave. Eso es lo que he hecho. Porque buscamos evitar conflictos y está bien. Pero debemos de buscar una estrategia de concientizar y educar a las personas para que eviten hacer eso. ¿Sí? Entonces viene todo el tema de educación, de cuidar nuestros recursos y de saber aprovecharlos. Y el otro es el monitoreo. Debemos de monitorear. Cuando digo monitorear es que debemos de medir, debemos de tomar datos, debemos de acostumbrarnos. Si ustedes están en algún momento en una escuela, en un colegio, hagan un proyectito para poner una estación meteorológica en ese colegio, por favor. Te los pido, que nos hacen falta, porque no tenemos suficientes datos a nivel de país. Eso, también aquí en la pedagógica una, pero ustedes que se van a ir a varias partes del país, también, en algún momento,
en un proyectito, porque eso les va a servir a los tomadores de decisiones para poder planificar de manera correcta. Entonces necesitamos monitorear. Y otro es trabajar en equipo. Todos somos especialistas en cosas diferentes, estudiar una cosa o damos clases de una área o damos clases de otra área, pero al final de cuentas tenemos conocimientos que podemos aportar para poder trabajar en conjunto y hacer un cambio radical, ¿sí? Y tenía más información aquí, pero me platico mucho, entonces no sé si tienen alguna preguntita por acá. Pues del chat nos llegan algunas preguntas, algunas ya se han contestado, José, pero, por ejemplo, una pregunta que a alguien le surgió es, ¿cómo miden la lluvia? ¿Cómo hacen para medir la lluvia? Recuerden que no solo son de ciencias naturales, sino de las 13 carreras. Entonces, Okay. alguien pregunta cómo se mide la lluvia. Perfecto, miren, la lluvia se mide en milímetros, que es una medida de longitud. Y uno dice, ¿pero por qué mido la precipitación en milímetros? Bueno, la precipitación se mide en milímetros porque estamos con la gente de línea, ¿va? Tengo que enseñarles a ellos. Si yo tengo esta botella, tengo el área de la botella y la multiplico por la altura, tengo el volumen. Lo que vimos en física, ¿no? Área por altura, volumen de un cilindro. Entonces, imagínense de que queremos saber cuánta precipitación cayó en Tegucigalpa. Entonces, yo coloco un sensor de precipitación que es como un embudo que cae el agua ahí y yo después la mido con una probeta o con un sistema automático. Pero el punto es que yo mido la altura que cayó, pero ese diámetro que yo tengo es proporcional a una área determinada sobre la ciudad. Y así entonces yo puedo determinar, imagínense, me dicen, por ejemplo, me cayeron 100 milímetros, que es mucha lluvia aquí en Tegucigalpa, por ejemplo, mucha lluvia de 100 milímetros. Nos inundamos. Con 100 milímetros, con 40 para arriba nos inundamos, porque estamos mal ubicados acá y mal edificados y toda la vaina, ordenamiento territorial y otras cosas. Pero si yo tengo esa altura, yo la multiplico por todo el área de Tegucigalpa, imagínense que esté lloviendo, ¿cuánta agua cayó? Un montón de agua, chicos. Por eso es que se mide la precipitación de esa manera, con equipos de medición que me puedan determinar la altura del agua para poderla multiplicar por el área. Muy bien, muy bien. Otra persona pregunta, ¿en Honduras qué afecta más, el fenómeno del niño o el de la niña? ¿Cuál es el que causa más problemas? Sí, miren, en el tema del fenómeno, creo que el que causa más problemas es el niño. Los dos causan problemas, porque cuando está la niña hay incremento de ciclones tropicales, como les dije, de huracanes, y eso puede generar entonces que en algún momento nos llegue uno o se nos acerque mucho y nos deje generar inundaciones muy repentinas y nos deje un desastre. Hay años que tenemos una sequía hasta más o menos ahí por septiembre, octubre, y en octubre nos cae un huracán. O sea, por los dos lados, como el 82, 83 pasó. O sea, fue una locura. Entonces, yo sí creo que dependiendo, le daría un poquito más al niño por el impacto en el corredor seco. Sí. Hay más preguntas que realmente contestar en la presentación. No sé si... Vamos. Pregúnteme. Sí, Cristian. Aunque quería preguntar que el mundo si puede medir la nivel de contaminación del agua cuando cae en la lluvia, porque toda la contaminación que hay en el agua y también las afectaciones que hay, bueno, como ser humano, a recibir la lluvia. Sí, fíjate que no es mi área de expertise, porque yo soy de otra área, pero en la unidad en la que yo pertenezco al instituto hay alguien que trabaja calidad de agua y ellos están viendo un tema de isotopía. Pero el punto es que recolectan el agua lluvia y le empiezan a calcular el pH, la conductividad eléctrica, para poder determinar qué tan ácida es debido a lo que trae, como vos decís. Desconozco la parte de salud, que haya una afectación producto de esa agua que te caiga. Pero no te voy a mentir porque no tengo la información. Pero sí sé que es importante la medición de eso, porque así vos podés llegar a determinar qué tan contaminado está la atmósfera en la que estás. Porque al final de cuentas, aunque llueva y caiga, también la respirás. Entonces, ahorita en estas épocas del año, empezamos a tener un montón de problemas, pero de problemas de enfermedades respiratorias. ¿Otra más? Una pregunta. Excelente. Nah, los aburridos. Está bien, pues. No. No. Dime.
Una pregunta, sé que no es directamente con el tema, pero quería saber, o más general, si tiene algún conocimiento, si la luna afecta en ese momento de la lluvia. O sea, si cuando está, por ejemplo, viene este pronostica la lluvia, pero en ese mismo día hay una luna llena, por ejemplo, el agua tiene No, más fuerte o... no hay una afectación tan grande en ese aspecto, porque el agua es muy pesada, entonces la gravedad de la luna no le va a afectar. Lo que sí he visto es el tema de las plantitas, ¿no? De cómo la luna termina de afectar debido a la fuerza de gravedad, que hace que suba la savia dentro de la planta, pero al agua como tal es demasiado pesada, entonces no logra generar una influencia sobre ella, más que en las olas del mar, ¿verdad? Pero en la lluvia como tal, no. Bien, Bueno, gracias, chicos. Agradecemos.